Bienvenidos a una clase más de Matemáticas 2. En los videos anteriores, de hecho, en los dos videos anteriores, estuvimos trabajando con el concepto de semejanza de triángulos. Ahora, analizaremos el concepto de congruencia de triángulos. Decimos que dos figuras son congruentes cuando son iguales en forma y en tamaño. Ahora bien, si hablamos específicamente de congruencia de triángulos, entonces esta igualdad en forma se refiere específicamente a igualdad entre los tres ángulos de dos triángulos, y de tamaño se refiere a una igualdad entre los tres lados de los dos triángulos. Es decir, que podemos escribir 6 igualdades que relacionan un elemento de un triángulo con el otro elemento del otro triángulo. 6 de esas igualdades, 3 de ángulos y 3 de lados. Ahora bien, al igual que en la semejanza, cuando yo tengo dos triángulos que se supone son congruentes o que creo que son congruentes, no es necesario comprobar esas 6 igualdades. Basta con comprobar 3 para asegurar que el resto del triángulo es congruente, que el resto de los elementos son iguales y por lo tanto los dos triángulos son congruentes. Estos son los criterios o los casos de congruencia. Al igual que en la semejanza, son 3. Los 3 criterios de congruencia de triángulos son el LLL, el LAL y el ALA. El LLL, el LAL y el ALA. Así, entre compas. ¿En qué consisten cada uno de estos criterios? Bueno, si tenemos dos triángulos que creemos que son congruentes, es decir, que son exactamente iguales en tamaño y en forma, para poder decir que es un criterio LLL, yo debo de poder establecer las igualdades de los 3 pares de lados, es decir, de los lados homólogos. ¿Qué son los lados homólogos? Los lados que corresponderían. Por ejemplo, si este lado es el más pequeño, su homólogo es este. Si este es el mediano, su homólogo es este. Si este es el lado más grande, su homólogo es este. Y de la misma forma, los ángulos. Si este es el ángulo más pequeño, su homólogo sería este. El homólogo de P sería A. El homólogo de C sería R. ¿Okay? Entonces todos tienen sus homólogos. En el LLL yo tendría que establecer, por ejemplo, que AC es igual a PR, que AB es igual a PQ y que BC es igual a RQ. Si yo puedo hacer eso, entonces puedo asegurar la congruencia de los triángulos. ¿Y cómo se escribiría la congruencia? Bueno, triángulo ABC es idéntico a triángulo PQR. Bueno, algunos libros manejan, en lugar de estas 3 líneas, manejan el mismo símbolo de semejanza, pero con una rayita, como de indicando igual. Y otros inclusive 2 rayitas, como indicando, bueno, que es una igualdad, pero de una figura extraña. No es una igualdad algebraica o aritmética, sino de otro estilo. Cualquiera de esas simbologías es aceptable, ¿no? Muchos, es más, nada más ponen el igual por simple conveniencia. Entonces,
así sería. Esto yo tendría que probarlo, tendría que poder establecer que realmente miden lo mismo para poder utilizar el criterio LLL. Para el criterio LAL yo tengo que establecer la igualdad entre dos medidas de ángulos, de lados, perdón. Por ejemplo, AC y AB. Aquí está. Sus respectivos homólogos AC sería PR y PQ. Pero el ángulo que forman esos dos lados, es decir, en este caso A y en este caso P, deberían de ser iguales. Yo tengo que demostrar, tengo que poder mostrar estas dos igualdades de lados y el del ángulo en medio también para poder utilizar el criterio LAL. Finalmente, para yo poder asegurar que dos triángulos son iguales por el criterio ALA, tengo que poder establecer la igualdad de dos ángulos. Por ejemplo, digamos que el ángulo A es igual al ángulo P. Tenemos esa igualdad. Y también tenemos la igualdad de C y de R. Para poder usar el criterio ALA, el ángulo, el lado que está entre los dos ángulos, es decir, tengo este ángulo y este ángulo, el lado formado por esos ángulos es el AC. Ah, bueno, pues el homólogo también lo debo de tener igual, P y R. Si yo puedo establecer estas tres igualdades de dos ángulos y del lado comprendido entre ellos, entonces puedo usar el criterio ALA. ¿Sí? Ok, ya establecimos cuáles son. Vamos a verlos en funcionamiento. Analicemos estos dos ejemplos teóricos. Fíjense, me están diciendo que no son congruentes. Entonces hay que ver qué es lo que no están cumpliendo. Veamos el ejemplo 1. Ahí están esos dos triángulos, se supone que son del mismo tamaño. A lo mejor en el dibujo no lo son, pero las medidas nos están diciendo prácticamente que sí. Entonces, tengo una igualdad de un ángulo, ¿sí? Entonces yo ahí podría decir que el 50 grados de uno de los lados, de uno de los ángulos es igual al 50 grados del otro triángulo. Entonces, puede que sea un ALA o un LAL. Y de hecho, debe ser un LAL porque no tengo más información de los otros ángulos, pero tengo lados. ¿Okay? Tengo que este mide 10. Fíjense, este mide 10. Y estos dos deberían de ser 12. Y ahí tendría lado, ángulo, lado. El problema está en este 12. ¿Por qué? Porque para poder utilizar el criterio lado, ángulo, lado, el ángulo debe de estar entre los dos lados. Y aquí está. El ángulo está formado por los dos lados. Y aquí no. Este está en el lugar incorrecto, debería de estar aquí. Por culpa de ese desfase, no me es posible asegurar la congruencia. Entonces, para este triángulo, aunque me coincidan las medidas, aunque yo pueda escribir esto, lo estaría haciendo mal porque geográficamente, por así decirlo, no están los datos en la misma posición. Por eso no son congruentes, por culpa del 12. Veamos el segundo. ¿Qué tengo? Tengo dos ángulos, entonces esto debería de ser seguramente un criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? De hecho, al tener dos ángulos iguales, estoy al menos asegurando de que son semejantes. Acuérdense que uno de los criterios de semejanza es el AA. Vamos a la L. Ya vimos que los ángulos se cumplen porque tengo 80 grados de un lado, 80 grados del otro lado, 65 de un lado y 65
en este otro lado. El problema está en la L, porque aunque tengo 8, un lado de 8 en ambos lados, va de nuevo, no están en la misma posición. El criterio me dice que si es ala, es porque el lado comprendido entre los dos ángulos es igual en ambos lados. Y aquí el lado está en la posición correcta, porque está entre los dos ángulos. Aquí no. Este 8 debería de estar aquí. Por culpa de este 8 que está en la posición equivocada, los triángulos no son iguales. Lastimeramente, estos triángulos, estos dos serían semejantes, pero no serían congruentes. Esto me asegura que tengan la misma forma, pero lastimeramente, por culpa de este 8, no tienen el mismo tamaño. Ahora me piden demostrar si son o no son congruentes. Y para decir si son o no son, tengo que decir cuál sería el criterio y sustentarlo con las igualdades. Entonces, esa figura, para que sea más fácil, debemos de imaginárnoslas separando los dos triángulos, ¿sí? Entonces tendríamos un triángulo aquí y tendríamos el otro triángulo aquí. ¿Okay? Los lados homólogos. Normalmente señalamos los lados homólogos. Sería 13 con 13, 20 con 20. Tenemos dos lados. Entonces queda descartado el criterio ala. Puede ser L a L o puede ser L, L, L. A lo mejor algunos de ustedes dirían, es que el B se ve igual que el D. Pero si me pusieron atención en el video pasado y en los dos videos pasados, la forma, el dibujo, no es una prueba de nada. No podemos suponer que estos dos ángulos son iguales si no nos lo marca específicamente el problema. Entonces, ¿qué lado tenemos igual? Este. ¿Por qué? Porque es el mismo. A pesar, esto es importante, a pesar de que no tengamos la medida. Pero yo sé que este y este lado son el mismo, por lo tanto van a medir exactamente lo mismo. Ok. Por lo tanto, como AD es igual a AD es igual a BC, como CD es igual a AB, y como AC de uno es el AC del otro, entonces por criterio L, 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 los dos triángulos son congruentes. Aquí es donde vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos que escribir adecuadamente la congruencia. Y si ustedes recuerdan, se va a comportar igual que la semejanza. El orden en que yo escriba las letras indicará también la igualdad entre los ángulos. ¿Qué ángulos son iguales? Bueno, si estos dos lados son iguales, los ángulos de enfrente deben de ser iguales. Es decir, que este ángulo de aquí debe ser igual a este ángulo de aquí. Este tiene una línea, pues su ángulo debe ser igual a este ángulo, porque está enfrente del lado que tiene una marca. Y este lado tiene dos marcas, entonces su ángulo debe ser igual al ángulo que está enfrente del lado de dos marcas. Ahí está. Entonces, yo ya puedo escribir que mi triángulo ACD es congruente con el triángulo. ¿Qué ángulo vale lo mismo que A? El de dos líneas es el C. El C de aquí es una sola línea, es el A de acá. Y el D correspondería al B. Mi triángulo ACD es congruente con el CAB. ¿Por qué? Por criterio lado, lado, lado. ¿Y por qué es este criterio? Por esto, ¿sí? Entonces, fíjense,
yo digo que mis dos triángulos son congruentes, indicando el criterio y diciendo por qué ese criterio se cumple. No basta con que yo diga, sí, son congruentes. No basta con que yo diga, son congruentes por LLL. No basta con que yo diga, estos dos triángulos son congruentes por LLL. Sí basta con indicar esto y sustentar por qué el criterio LLL se cumple. Porque aquí están las tres igualdades de lados. Vamos a ver este de aquí. La figura está un poco extraña, pero son básicamente dos triángulos encontrados. ¿Sí? Este sería uno y el otro estaría de esta forma. ¿Ok? Y cosas interesantes. Este ángulo es de 90 grados. Este ángulo es de 90 grados. Otra cosa interesante. Me están diciendo que estos dos lados son iguales. ¿Dónde? Pues los están marcando. Entonces, sí, acuérdense lo que habíamos dicho. En la congruencia de triángulos, las marcas indican igualdad. Este y este son iguales. Ok. Entonces, no es LLL, definitivamente, no es LLL. Puede ser LAL o puede ser LALA, LAL o ALA. ¿Cuál sería? Eso es interesante. ¿Tenemos alguna otra igualdad de ángulos? No. No sé que estos sean iguales y tampoco estos que sean iguales. Porque no es el mismo. Digo, que estén encontrados no significa que midan lo mismo. No son opuestos por el vértice, por ejemplo. Pero, al igual que aquí, estos dos lados miden lo mismo. ¿Sí? Estos dos lados miden lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo lado. Entonces, yo ya podría... Vamos a ver. Este es A, este es B, esto es C. Y de este lado, este sería B, este es C y este es D. Entonces yo puedo decir que mis triángulos A, B, C es congruente con el triángulo. Este ángulo A, que está enfrente del lado con dos marcas, equivaldría al ángulo D, porque está enfrente con el lado de dos marcas. Sería D. El ángulo B, que es el de 90, corresponde al C de aquí. Y obviamente el C de aquí, que es el de esta punta, correspondería al B. Entonces, yo puedo decir que estos dos triángulos son congruentes, indicando el criterio. Por criterio tengo lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Okay. Ya estoy diciendo que son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Ahora tengo que sustentar que se cumple lado, ángulo, lado. ¿Cómo? Indicando quiénes son iguales. El lado AB es igual al ángulo CD. Ya tengo un lado. El ángulo del medio, B y C. ¿Por qué son iguales? Porque los dos miden 90 grados. Finalmente, ¿cuál es el tercer lado? El BC. BC es el mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo. Lo separamos. Es el mismo lado, por eso mide igual. Entonces, igual que aquí, estoy indicando cuál es la congruencia, estoy indicando cuál es el criterio y estoy sustentando o justificando cuáles son las igualdades que le dan validez a ese criterio que me permite decir que los triángulos son congruentes. Analicemos este último problema. Tenemos dos igualdades de ángulos marcadas. D y C, A y B. Y además, si nos damos cuenta, como estas dos líneas se están cruzando, estos dos ángulos serían opuestos por el vértice y por lo tanto son iguales. Entonces, tengo mayoría de ángulos. Y solo tengo un par de lados, entonces debo de utilizar forzosamente el criterio ALA.
Ahora, ¿qué ángulos voy a usar? Si el criterio es ala y este es el lado, entonces tengo forzosamente que utilizar los ángulos que están a los extremos del lado. Bueno, los ángulos que comparten ese lado. Es decir, estos dos y estos dos. Es decir, que este ángulo O ni me sirve. Bueno, ¿cómo tendríamos que comenzar? Bueno, puedo decir que el triángulo AOD, o bueno, si vamos por orden de líneas, DAO, DAO es congruente con el triángulo. ¿Quién vale lo mismo que D? C. ¿Quién vale lo mismo que A? Pues B. ¿Y quién mide lo mismo que O? Entonces, DAO es congruente con CBO. ¿Por qué? Por criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Bueno, aquí hay que establecer mis tres igualdades. La de ángulos, la de lados y la de los otros ángulos. Sabemos que D y C son iguales. Ángulo D es igual a ángulo C. ¿Por qué? Porque nos lo está marcando la figura. No es que lo supusimos. La figura me está diciendo por las marcas que son iguales. El lado que está en medio también me está diciendo que AD es igual a BC. Eso es un hecho, me lo está diciendo. Y finalmente, A y B. Ángulo A es igual a ángulo B. Ya con eso puedo estar tranquilo, porque ya indiqué cuál es la congruencia, por cuál criterio, y estoy justificando ese criterio. Aquí está el A, el L y el A. Ya vimos entonces, con este último ejemplo, el uso de los tres criterios de congruencia. Todos los demás problemas se van a hacer igual. ¿Qué tengo que hacer? Únicamente estar muy observador para identificar específicamente cuáles son los tres pares de datos que me están dando, para entonces poder usar ese criterio. O me van a dar los tres pares de lados, o me van a dar dos pares de lados y el ángulo formado por ellos, o me van a dar dos ángulos y el lado que está entre ellos. Por eso usaré LLL, LAL o ALA. Por favor, no me inventen cosas raras. No supongan. Vámonos específicamente a los datos que realmente nos está dando el problema. Si el problema no me dice que tal o cual lado o ángulo es igual, yo no lo puedo suponer. ¿Cómo puedo identificar si esos lados son iguales, aunque el problema no me lo diga? Ok, porque es el mismo, como lo hicimos en el problema 3 y en el problema 4. O a lo mejor si la figura habla de, no sé, de rectas paralelas, entonces me puedo volver a varias clases anteriores y recordar los alternos internos o alternos externos que hablan de igualdad. O a lo mejor, si dos rectas están cruzando, pues tengo también ángulos opuestos por el vértice. O si es una recta perpendicular, que específicamente me diga que es perpendicular, pues entonces por ahí puedo tener ángulos de 90 grados. Entonces, todo ese tipo de cosas me puede dar evidencias de esas igualdades que me van a permitir reconstruir todas las igualdades de los criterios. Con esta última reflexión me despido y nos vemos en el siguiente video.